Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión que el día de hoy, 6 de noviembre del año 2024, 9:34 de la noche, voy a dar inicio. Por supuesto, con la intención de que esta información les sea de gran utilidad para todos y cada uno de ustedes. No solamente es para abogados, he insistido mucho esto, sino para cualquier ser humano, para cualquier persona. Pues bien, hoy estamos creo que como algo así como en una turbulencia dentro del ámbito, digámoslo así, del derecho constitucional. Sin embargo, aquí estamos, aquí seguimos en este país, en este mundo, en esta tierra bendita. Y tenemos que seguir adelante. Y los mexicanos tenemos esa cualidad de que ante las vicisitudes, aún así, nos levantamos, miramos de frente, con la mirada hacia el frente, valga la redundancia, la cabeza en alto, y seguimos adelante. Esa es una de las cualidades de los mexicanos, sin excepción. Pues bien, cuando los seres humanos sabemos, aunque sea de manera general, cómo se aplican las leyes, cómo se aplican las normas jurídicas, cuando conocemos lo que dice una disposición jurídica, lo que dice un marco legal, y cuáles son las consecuencias jurídicas de nuestras acciones, entonces podemos tener seguridad jurídica. Dicho de otra manera, si conocemos lo que la ley prohíbe, tendremos libertad de acción dentro de nuestro marco de conducta, dentro de nuestro marco legal. Hoy abordaré un tema de mucha relevancia para todos y cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Y digo en esta vida cotidiana porque durante nuestras actividades, pues están en juego diversos derechos fundamentales de cada uno de nosotros. Cuando salimos de casa hacia nuestro trabajo, a la escuela, a ver un familiar, etc. Quizá, por ejemplo, abordemos un transporte público, abordemos nuestro propio vehículo. Desde ahí, pues ya estamos generando conductas que pueden trascender en el ámbito del derecho, voluntaria o involuntariamente. Pues bien, amigos, amigas, he estado hablando constantemente en sesiones pasadas que, mejor dicho, tocante al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y he reiterado muchas cosas. ¿Por qué? Porque considero que es fundamental dicho artículo en todo el andamiaje de nuestro sistema jurídico. Y aquellos que recuerdan, o aquellos que vieron esas sesiones, cuando expliqué el primer párrafo del artículo 1, que dice que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, todas, gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá ser restringido ni suspenderse
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Pues ahí, amigos, amigas, he explicado muchos temas, entre ellos el principio de igualdad, de no discriminación, qué entendemos por persona de acuerdo a esta norma, de acuerdo a este artículo. He citado de manera general lo que podemos llamar derechos humanos o derechos fundamentales, también he explicado al respecto. He mencionado algunas de las garantías que protegen estos derechos sustantivos. Y ha quedado pendiente el tema de esta parte que dice no podrá restringirse ni suspenderse. Que tiene esta pequeña parte tiene relación directa con el diverso artículo 29 de nuestro Pacto Federal. Pues bien, amigos, amigas, en ese artículo 29 dispone textualmente en qué supuestos, cuáles derechos y en qué supuestos pueden ser restringidos. Sin embargo, recordemos que los derechos humanos no son absolutos. Son objeto de restricciones, de limitaciones. Pues bien, estas restricciones, estas limitaciones, las señala el propio legislador, el que crea la norma jurídica, el que crea las leyes secundarias. Él las señala. Y el Poder Judicial de la Federación, como aplicador de la norma de las disposiciones jurídicas, cuando los gobernados, cuando las personas como tú, como yo, tenemos un conflicto y queremos que un tercero lo resuelva debido a que entre nosotros y la otra parte no estamos de acuerdo en cómo resolver ese problema, ya sea que la otra persona se niegue a cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, o que yo no cumpla con ellas, etc. Entonces, bueno, pues hay un tercero. Por ejemplo, acudir ante un juzgado, acudir ante un juez, ante un juzgador que tenga facultades para ello, a efecto de que resuelva la litis, el problema que se suscita entre esta persona y yo. Y eso en atención al artículo 17 constitucional, que en su primer párrafo prohíbe hacerse justicia por propia mano. Es decir, yo no puedo agarrar y obligar con violencia a una persona si me debe a cierta cantidad de dinero, por ejemplo. Otro ejemplo, si yo soy el propietario de un inmueble y lo di en arrendamiento a otra persona, y a esa persona se le llama arrendatario, y resulta que no me ha pagado la renta, y yo lo quiero sacar o quiero ver la manera de que me pague y me entregue ya ese inmueble. Y para ello rompo las cerraduras de su habitación, etc. Bueno, pues eso no debo hacerlo. Porque si bien yo tengo la propiedad, digámoslo así, del inmueble, pero la otra persona tiene el uso y disfrute de dicha casa. Por eso no debo ejercer violencia, no debo ejercer justicia de propia mano. Hay autoridades. Entonces acudimos, insisto, ante un juzgador a efecto que dirima, que resuelva estas diferencias. Y en el caso de que alguna de las personas considere que se le está vulnerando, que se le está menoscabando, que se le está infringiendo un derecho humano, como por ejemplo el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho de expresión, el derecho de asociación,
el derecho a su imagen, que se le está vulnerando su honor, que se le está limitando, se le está impidiendo ejercer su derecho a la salud, su derecho a la educación. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud, pues a lo mejor no hay medicamento suficiente según las personas del sector público, no hay el medicamento suficiente que están obligadas a proporcionarme. De ahí, pues claro que hay un menoscabo a mi derecho de el ejercer mi derecho a la salud de manera completa. El derecho, decía yo, a ejercer mi derecho a la educación. El derecho, en general, al libre desarrollo de mi personalidad. Hay muchos motivos por los cuales las normas jurídicas podrían vulnerar mis derechos sustantivos. Y para ello, la misma Constitución, principalmente su artículo 1, les decía, que nos dice que el Estado, o mejor dicho, que esta Constitución reconoce los derechos humanos de las personas, pero también aquellos derechos humanos que se encuentren en otras normas jurídicas, internacionales, es decir, en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte o que se ha obligado a respetar. Para ello, amigas, amigos, los aplicadores de las normas jurídicas, cuando los justiciables acudimos ante ellos, deben analizar al momento, en primer lugar, desde que inicia el procedimiento, el juicio, el proceso, tienen la obligación de vigilar, tienen la obligación de darnos un trato igual, un trato procesal igual. Recuerden el principio de igualdad y no discriminación que expuse ya en otras sesiones. Esa igualdad formal, o sea, de trato, que todos esos mecanismos, esos procedimientos, esas reglas del juego, pues ya están señaladas en una disposición jurídica. El juzgador debe observar que se cumplan. Pero llega un momento en que el juzgador, ya no está como observador de las reglas del juego. Ahora él está solo y debe decidir, al momento de dictar su sentencia, debe decidir a quién le asiste la razón. Entonces hay dos momentos. Durante las reglas del juego, que las partes, a las personas, actor, demandado, etc., tengan los mismos derechos para ofrecer pruebas, los mismos plazos para hacerlo, los mismos derechos para argumentar, para exponer lo que a su derecho convenga. Y después el juzgador, ya él solo, ahora sí, analiza, insisto, las pruebas que cada uno aportó. Y él tomará una decisión. Bueno, pues al hacerlo aplica normas. Es decir, esa decisión debe estar fundamentada. Debe ser de acuerdo con ciertos artículos, dependiendo el caso de que esté resolviendo. Entonces, imaginemos que uno de nosotros o una de esas personas, de esas partes procesales, actor o demandado, no le dan la razón, porque siempre va a ser así. A uno se lo dan y a otro no. Siempre hay, como dicen, uno que gana y uno que pierde. Pues el juzgador está obligado, de acuerdo al segundo párrafo de nuestra Constitución, del artículo 1 constitucional,
que dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Pues aquí el juzgador debe realizar lo que en el ámbito jurídico llamamos un control de regularidad constitucional o un control de regularidad convencional. ¿Qué quiere decir con esto en palabras llanas? Que el juez va a verificar sin necesidad, ojo, sin necesidad de que las partes se lo pidan, o pueden también pedírselo, pero sin necesidad de que se lo pidan. A esto se le llama ex oficio. Dos momentos hay en eso, dos supuestos. Si las partes no lo piden, aún así el juzgador, por orden constitucional, está obligado a verificar si las normas que se aplicaron, es decir, los artículos que se aplicaron durante el procedimiento, el desarrollo del proceso, así como las normas jurídicas que se están aplicando al momento de resolver el asunto, él verificará si éstas tienen armonía, son acordes, si no vulneran algún derecho humano de esas personas. Algún derecho humano que esté reconocido en nuestra Constitución o en algún tratado internacional. Esa es una obligación. Ahora, si las partes, alguna de las personas, le pide al juez que haga una interpretación conforme y que resuelva de acuerdo a lo que más le favorezca, pero además la persona, a través de su abogado, explica la causa de pedir, es decir, explica en sus peticiones, en sus argumentos, en su demanda o en su contestación de demanda, explica qué derecho humano considera que se le está vulnerando o que se le puede vulnerar. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su fuente? ¿Constitución o un tratado internacional? ¿Cuáles artículos de la Constitución o del tratado internacional los reconoce o tutela, protege ese derecho sustantivo? ¿En qué considera que le está afectando? ¿Cuál es el acto en concreto, el hecho, la omisión de lo cual se está quejando? Entonces lo puede hacer valer y el juez estará obligado a responder, justificando, es decir, exponiendo, citando artículos y exponiendo sus argumentos, sus razones, por los cuales considera que esas disposiciones no vulneran el derecho humano que dice esa persona, o en su caso si lo vulnera. Bueno, pues para ese ejercicio, ¿qué sucede? Los juzgadores tienen que llevar a cabo o pueden echar mano para realizar ese control de regularidad constitucional, es decir, para verificar si se está vulnerando algún derecho humano o no. Debe echar mano de algunas herramientas a las que se les ha denominado herramientas de interpretación o métodos de interpretación. ¿Y eso de dónde viene? Su fundamento, pues en el propio segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Entonces, estas herramientas ayudan a efecto de poder determinar si efectivamente un derecho fundamental se está menoscabando o no. Pues bien, esto, amigas y amigos, su servidor Enrique Montaño de Jesús, el día de hoy hablaré, o continuaré mejor dicho, la explicación de este segundo párrafo del artículo 1 de nuestro Pacto Federal. Y para ello voy a tratar
de responder las siguientes cuestiones, las siguientes preguntas. ¿Qué es? Es decir, o precisando mejor dicho, en sesiones pasadas de este segundo párrafo del artículo primero, hablé del principio de interpretación conforme y del principio pro persona. Hoy, a partir de hoy, hablaré del test de proporcionalidad. Voy a explicar, por supuesto, en qué consiste eso. Ahora bien, este principio, este test de proporcionalidad, ¿qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué sirve esa herramienta metodológica? ¿En qué tipos de casos se puede aplicar? Por supuesto, lo abordaré señalando, haciendo una pequeña introducción al respecto, donde mencionaré, pues, diversos tipos de herramientas de interpretación, el hecho de también cómo decidir, o mejor dicho, qué elementos se deben tomar en consideración para decidir cuál método interpretativo se deberá aplicar. Después, ya expondré el desarrollo de esta herramienta hermenéutica, como por ejemplo su concepto, qué es, para qué sirve y cómo se desarrolla. Explicaré también en qué casos puede aplicarse esta herramienta de interpretación. Y para ello, bueno, pues no podría abarcarlo en una sola sesión. ¿Por qué? Pues se requiere hacer varias precisiones. En un salón de clases, por ejemplo, bueno, pues ahí a lo mejor te dan, de acuerdo a tu temario, de acuerdo a tu programa, a tu planeación, a lo mejor te dan 2 horas, 3 horas para abarcar todo este tema del test de proporcionalidad. Que es, de verdad, amigos, amigas, los abogados, bueno, pues la gran mayoría conocen la relevancia, la importancia de esta herramienta para revisar si se está violentando un derecho humano. La mayoría de la población, obviamente, pues no, ¿verdad? Pero, insisto, trato con esta información de que ustedes, amigas, amigos, que no se dedican, que no estudiaron derecho, tengan un panorama general. Sé que aunque no hayan estudiado las normas jurídicas, a través de la explicación de personas que informamos, algunas veo en YouTube, por ejemplo, que hay varios abogados que informan desde su punto de vista. Y bueno, eso abona, ayuda, porque recordemos que de acuerdo a dicho artículo primero, en su tercer párrafo, entre las obligaciones generales de las autoridades está la de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y yo he sostenido que no nada más es de las autoridades, sino también de todas las personas, principalmente de los abogados. Y bueno, para efecto de contribuir con esto de compartir el conocimiento, compartir experiencias, ayudar a los demás, y que quizá esta información, seguramente a alguno de ustedes, a alguna de las personas en este país le va a servir de algo, pues trato de cumplir no solamente con el de respetar los derechos de los demás, sino también el de promover. Y precisamente a la comunidad que yo he denominado Prometeo, estoy próximo a crear esta asociación, que con fines únicamente de orientación, de información hacia las personas, es decir, sin fines de lucro, porque estas sesiones, por supuesto, no las cobro. No cobro asesorías, no cobro. ¿Por qué?
Pues porque se trata de eso, de compartir, de ayudarnos. Desde el momento en que ustedes me están escuchando, desde el momento en que me ven, desde el momento en que le dan un like, desde el momento en que ustedes comparten la información que proporciono, desde ahí me están ayudando. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir al Creador del universo? Darle gracias porque estoy frente a esta cámara, dándole gracias por las bendiciones que me da, porque me permite, uno, me dio la oportunidad de ver la luz del sol hoy, de ver todo el desarrollo del día y ahorita tener esa potestad, esa facultad de ver el cielo y estar aquí frente a ustedes. Pues bien, les decía yo, estas herramientas, estos métodos, ayudan para poder aplicar de una manera más justa, más apegada a derecho, pero sobre todo con justicia, con equidad, con imparcialidad, para resolver los asuntos en concreto. Y eso para los operadores, los que resuelven, o sea, los jueces, juzgadores. Y para nosotros, abogados postulantes, por supuesto, insisto y lo diré siempre, también es nuestra obligación conocer todas esas herramientas, porque nos ayudan para comprender mejor las disposiciones jurídicas. Nos ayudan y sobre todo para poder brindar una mejor asesoría a las personas que estando en un problema acuden a nosotros para orientarlos. Ayuda para que aquellas personas que tienen proyectado hacer algo, pero tratan de prevenir cualquier consecuencia negativa, acuden a nosotros para pedir nuestra opinión. Entonces, debemos conocer también esto, por supuesto, no hay vuelta de hoja. Aquel que estudió Derecho, o mejor se retira, porque pues esto requiere estar actualizándose. Unos de un menor grado, otros de mayor grado, pero requiere estar al menos escuchando noticias al respecto de las normas jurídicas, leer, por supuesto, y así, aunque no nos dediquemos al 100% a la profesión de la abogacía, bueno, pues de cierta manera nos estamos actualizando. Por ejemplo, insisto, a través de estos canales de información, de estos medios de comunicación y escuchando la información que otros nos proporcionan. Y aquellos que nos dedicamos a la abogacía, aquellos que nos dedicamos a postular, pues no se diga. Entonces, amigos, amigas, voy a continuar, como les he mencionado, a desarrollar este tema. Y para ello, ya he citado en varias ocasiones que este control de regularidad, de verificar que los derechos humanos de las personas no sean vulnerados por las autoridades principalmente, pero también, insisto, por los particulares. Recordemos que quien más gravemente lesiona los derechos sustantivos de los seres humanos somos los propios particulares. Este control de regularidad para verificar si algún derecho sustantivo se ha vulnerado o no, implica metodología, implica pasos a seguir. Entre ellos, por ejemplo, debemos verificar cuál es el derecho sustantivo, el derecho humano, que la persona dice que se le vulneró. Voy a
llega una persona y me dice, abogado, fíjese que el Servicio de Administración Tributaria me determinó este crédito fiscal. Es decir, me determinó impuestos, dice que le debo tanto. Entonces nosotros de entrada ya estamos imaginando cuáles pueden ser los derechos sustantivos, los derechos fundamentales que la autoridad pudo haberle vulnerado. Pueden ser cuestiones de procedimiento, que le llamamos cuestiones formales, pueden ser cuestiones de fondo. En el caso que estoy poniendo como ejemplo, a lo mejor el SAT no le consideró al contribuyente, al causante, al comerciante, al empresario, a lo mejor no le consideró algunos gastos, algunas deducciones, porque supuestamente faltó algún requisito. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí estamos hablando de cuestiones de fondo, cuestiones sustantivas. Otro ejemplo, en otra materia, en materia penal. Quizá llega una persona, acude a nosotros y nos dice, abogado, resulta que llego a mi casa y me dicen que fueron a buscarme unas personas, fue la policía, vamos. Que porque me van a entregar un documento o me dejaron un citatorio. Bueno, de entrada, ¿qué es lo que pensamos los abogados? Allí está en juego una de sus libertades más importantes como seres humanos, su libertad ambulatoria, su libertad personal. Todavía no, en el ejemplo que estoy poniendo, aún no lo han privado de su libertad, pero ahí está el temor fundado de que que puede suceder. Entonces inmediatamente nosotros ya estamos pensando en qué derecho sustantivo puede ser vulnerado. En materia laboral, al trabajador lo despidieron. Llegó al trabajo el día de hoy y le dijeron, ya no puedes ingresar a las instalaciones. ¿Pero por qué? Por órdenes de recursos humanos, por órdenes del jefe. Entonces, pues estarán despidiéndonos, quizá injustificadamente. Y entonces cuando nos llega la persona nos dice, doctor Enrique, ¿qué cree? Pues sucedió esto. De acuerdo a esos hechos, es decir, de acuerdo a lo que sucedió en el mundo real, en el aspecto fáctico, nosotros como abogados ya imaginamos inmediatamente qué derecho puede estarse vulnerando. En este caso, probablemente el derecho al trabajo o probablemente, ¿sí?, sus prestaciones, sus derechos laborales. El que quizá está siendo despedido injustificadamente, pero sobre todo que no se le está pagando alguna indemnización, sus prestaciones, vamos. Entonces, todos estos derechos, por supuesto, están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Entonces, ese primer paso que detectamos cuál es el principio o derecho que la persona que acude a nosotros dice que se le está vulnerando, ya lo detectamos. Y nosotros como abogados inmediatamente imaginamos o ya sabemos, y si no tenemos la certeza, para eso está la norma jurídica. Consultamos la ley dependiendo que el caso, si es materia tributaria, bueno, a lo mejor consulta el Código Fiscal de la Federación, o a lo mejor observo que que no le aceptaron unas deducciones, ley del impuesto sobre la renta, o a lo mejor veo que le están determinando impuesto al valor agregado, bueno, la ley del impuesto al valor agregado, etcétera, etcétera. Estamos en materia laboral, bueno, pues la Ley Federal del Trabajo y por supuesto en la Constitución, el artículo 123 constitucional. Que no le quieren pagar horas extras.
que no le están pagando prima dominical y está trabajando los domingos, que no le pagan aguinaldo, que no lo tienen dado de alta en el seguro social. Es muy común. Pareciera que los derechos fundamentales, los derechos sustantivos en México, de acuerdo a todas las palabras que expresamos y que escuchamos en las noticias, tanto de autoridades como de otras personas, pareciera que los derechos laborales ya se protegen. Pero, oh sorpresa, una cosa es lo que dice la norma jurídica, la ley, una cosa es lo que dice el papel, y otra cosa muy diferente lo que en la realidad sucede. Por eso, precisamente, las normas jurídicas protegen esos derechos, pero las personas que no son abogados, esas personas, bueno, pues muchas veces desconocen que tienen derechos laborales, en el ejemplo que estoy poniendo. Y otras veces sí los conocen, aunque sea de manera general, pero aquí entra un conflicto. Me pongo de ejemplo. Imaginemos que, bueno, pues yo tengo una familia que sostener. Yo soy el proveedor de casa, o entre mi esposa y yo. Pero debo acercar los recursos económicos para que mis hijos, o para que mi casa, o para mí mismo, satisfacer mis necesidades más básicas. Dijo Abraham Maslow, la alimentación, la vestimenta, el calzado, una casa, un hogar, un techo donde vivir. O sea, no estoy hablando de un plan de desarrollo de mi vida, de un plan de vida. No estoy hablando de eso, Estoy hablando de cubrir lo más inherente, vital, para que yo, como ser humano, pueda ya ni siquiera desarrollarme, para sobrevivir. Entonces, llego a ese lugar y resulta que pues me dicen que pues debo de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Pero resulta que pues sí tengo un horario de entrada, pero no tengo horario de salida. Me dijeron que a las 9 de la noche, pero son las 9:30, las 10, y todavía sigo aquí porque no puedo irme por X circunstancias. Bendecidos las personas que tienen un horario laboral y que, entre comillas, tienen sus quincenas, su semana segura. Pero no es el grueso de la población, amigas, amigos. El grueso de la población son personas que padecen todos los días este tipo de atropellos. Yo decía en una ocasión, cuando hablé en general del artículo primero, en que en el cuarto párrafo habla de la proscripción de la esclavitud. Y yo decía que de cierta manera, de manera indirecta, es una forma de esclavitud. Pero en fin, entonces, es el conocer, el que los abogados y el que las personas que no sean abogados al menos tengan un conocimiento general y también, por supuesto, observen lo que el abogado está haciendo. Bueno, para eso sirve esta información. Entonces, les decía yo, debemos, tanto el juzgador, el aplicador de la norma, como también los abogados postulantes, debemos conocer esto. Es decir, determinar cuál es el derecho que se está vulnerando. 1. 2. ¿Cuál es el artículo o artículos que protegen, que tutelan, que reconocen ese derecho sustantivo? ¿En qué norma jurídica está? ¿En la Constitución o en algún tratado internacional? ¿Qué intereses están en juego? ¿Cuál es la intensidad mayor o la mayor o menor gravedad de la vulneración a ese derecho sustantivo?
También, por supuesto, pues la vulnerabilidad que pudiera estar la persona afectada. Se trata de un derecho sustantivo, de un derecho humano, que, como dice el último párrafo del artículo 1 constitucional, que tiene relación con temas por origen étnico o nacional, por el género de la persona, su edad, su estado civil, por alguna discapacidad que él padezca, por sus condiciones de salud, por la creencia que él profese, por sus opiniones, por sus preferencias sexuales, etc. Porque es una mujer, porque es un varón, porque es una niña, porque es un niño, porque es un adolescente, porque es una persona de 25 años, porque es una persona de 40, de 50, de 60, de 80 años, de 90 años, por su condición económica. La mayoría de la población, desafortunadamente, o al menos muchas personas en nuestro país, créanmelo, de verdad, van al día. Y cuando digo al día, porque pues a lo mejor yo podría decir, ¿sí? Yo tengo dinero en el banco, tengo esto, tengo este equipo, estoy aquí invirtiendo horas, tengo equipo de cómputo, tengo una casa u otra casa, o tengo un vehículo o X. Y voy y me compro un corte de carne que me cueste, no sé, 700 pesos el kilo. Imagínense, un trozo de carne. Voy y lo compro y bueno, ¿cuánto es? 550 pesos. Un trocito de carne. Y no estoy hablando de que vaya a un restaurante. 500 pesos. Nada más para una comida. Pero todavía me faltan los condimentos. Ustedes, y yo digo, ¿qué crees? Estoy viviendo con lo mínimo, lo más indispensable. No puedo vivir sin eso. Bueno, pero para otras personas pudieran decir, wow, con 500 pesos, caray, como quizá 3 días. Quizá mi familia alcanza para comer 3 días. O sea, lo que trato de dar a explicar es de que depende de las condiciones de la persona, del justiciable, del individuo que acude a pedir intervenga el Estado para solucionar un conflicto. ¿Es un albañil? ¿Es un carpintero? ¿Es un mecánico? Y también habría que ver, porque a lo mejor el albañil dice que es albañil, pero a lo mejor es el peón, el pobre peón, porque gana mucho menos que el albañil. Pero a lo mejor es el maestro, pero también es albañil. O sea, hay categorías, perdón, pero en las profesiones y en los oficios también hay categorías. Yo no sé de eso, pero a lo mejor un albañil que vea este video dirá, Enrique, pues hay chalán, medio chalán, no sé, media cuchara, algo así también dicen, albañil, etcétera, etcétera. O sea, habría que ver todos esos tipos de situaciones. ¿Es un hombre una persona pensionada o no lo es? Son factores que influyen y que pienso que deberían ser considerados al momento de juzgar. Pero sobre todo también los abogados, porque los abogados postulantes somos los que le ofrecemos, le enseñamos las cosas, los hechos acaecidos, los motivos por los cuales acudimos ante un órgano jurisdiccional para pedirle
que resuelva un asunto. Somos los abogados. Luego se dice, son las partes. Perdón, pero yo creo que en el 99% las personas que piden justicia o que acuden para que se les resuelva un conflicto, lo hacen por medio de abogados. Entonces, somos nosotros, en realidad, los que les debemos acercar, explicar, mostrar al juzgador cuáles son los hechos y con qué probamos esos hechos y por qué motivo consideramos que eso nos debe otorgar nuestras pretensiones. Porque el juzgador, pues la mayoría de las veces va a resolver de acuerdo a lo que las partes le enseñan, le muestran, le ofrecen. Pero, insisto, yo creo que también el juzgador pues debe ir un poquito más allá. Quizá salir de su oficina en casos particulares y observar, hablar con las partes. Y bien hablando con ellas, quizá el juzgador pueda determinar de manera imparcial a quién le asiste la razón. Insisto, depende de qué materias. A lo mejor son cuestiones familiares, a lo mejor se trata de una pensión alimenticia. O sea, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero bueno, entonces decía yo, para esto tenemos que verificar también, decía yo, el tipo de interés que está en juego. Incluía también conocer de manera, aunque sea general, el contexto en el cual se desenvuelve la persona. ¿Cómo es la persona? Yo considero que de acuerdo a la experiencia ya, a las reglas de la lógica y de la experiencia, los operadores jurídicos ya tienen una visión con ver una sola vez a la persona, a las partes, se dan una idea, platicar con ellas, se percatan de muchas cosas. Y ojo, los abogados lo hacemos. Inmediatamente nos damos cuenta. Entonces, hay que tener en consideración todo ello. También se debe tomar en cuenta la naturaleza jurídica y qué es lo que regula las disposiciones que se van a aplicar al caso concreto. Pues bien, esto son factores que se deben tener en consideración y que también nosotros abogados postulantes debemos tener en cuenta para poder, insisto, armar una estrategia de éxito jurídico y así tener mayores probabilidades de obtener la victoria, de lograr las pretensiones que nuestro cliente requiere. Para poder revisar si se está vulnerando un derecho sustantivo o no, insisto, hay herramientas de interpretación, métodos hermenéuticos, como por ejemplo, les he mencionado lo que dice aquí el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, la interpretación conforme y el principio por persona. Pero hay otras herramientas también, como el test de proporcionalidad, tema que voy a abordar a continuación. También existe el test de igualdad o también conocido como escrutinio judicial. Y otros métodos de interpretación, ponderación, gramatical, sistemático, funcional, etc. Estas herramientas de interpretación tienen como función, como objetivo principal, que sirven como metodología para poder verificar si esas limitaciones, esas restricciones de algún derecho humano que estén previstas en una ley secundaria, es decir, en una ley que emane de nuestra Constitución, esas herramientas sirven para verificar que esas limitaciones, esas restricciones, esas medidas que restringen, que limitan los derechos sustantivos de las personas, sean acorde con nuestra Constitución o con algún tratado internacional que reconozca ese derecho sustantivo.
Pues bien, entrando a nuestro tema, como complemento de este contexto, de esta introducción, en particular, el test de proporcionalidad, quizá me preguntarán, ¿y en dónde está el fundamento constitucional? Es decir, ¿cuáles son los artículos que lo reconocen? Pues de manera general podría decirles que no hay un artículo, una disposición jurídica en específico, ni siquiera en la Constitución, pero que de una interpretación tomando en consideración los valores, los principios de los cuales está revestida nuestra Constitución, y en particular del artículo 1 del Pacto Federal, principalmente en su primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo y cuarto párrafo, se desprende que se pueden utilizar cualquier medio de interpretación, cualquier método de interpretación que sirva para verificar, o mejor dicho, que sirva para verificar que se esté cumpliendo a cabalidad con el disfrute, con el ejercicio de los derechos sustantivos de las personas. Este test de proporcionalidad lo puedo separar. Quitemos la palabra test y nos queda proporcionalidad. El vocablo proporcionalidad es multiconceptual, es decir, tiene diversas acepciones, diversos conceptos, y es común, incluso en el propio ámbito en el que nos desenvolvemos los abogados, me he dado cuenta que provoca confusión, o nos provoca confusión. Pero yo como docente, principalmente cuando he dado en maestría la materia de control de regularidad constitucional, me he dado cuenta de que pues confundimos estos vocablos. Por eso considero que es pertinente explicar de manera general esta parte del vocablo, en qué sentido lo vamos a interpretar para aplicar como método, como herramienta de interpretación. Bueno, tenemos vamos a decirlo así, que existe, vamos a hablar de tres conceptos, digámoslo así. Vamos a concentrarlo en 3 puntos, que es donde mayormente se confunde. 1, en cuanto a la proporcionalidad como principio rector en el caso de las contribuciones. Artículo 31, fracción 4 de nuestra Ley Suprema. Todas las personas están obligadas a contribuir para el gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Más o menos así dice esa disposición. Allí nos habla de manera proporcional. ¿Y en qué consiste entonces este principio? Ojo, he dicho en otras ocasiones que el artículo 31, fracción 4, no reconoce derechos humanos. Son principios. Y he mencionado, desde mi óptica, claro, que los principios van más allá todavía que un derecho humano. Tienen mayor expansión. Claro que en nuestro caso, nuestra ley, nuestra Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido, ha elevado a rango de derecho humano también, en algunos supuestos, el principio, esta parte de la proporcionalidad en materia tributaria. Pero también, ya cuando leemos bien la sentencia de las ejecutorias, nos advertimos que no lo refiere como tal, como un derecho humano, sino como un principio, como un derecho fundamental. Bueno, entonces, este principio de proporcionalidad desde el ámbito, desde el universo de las contribuciones, consiste en que las personas contribuyentes, los causantes, los pagadores de impuestos,
deben contribuir de acuerdo a su auténtica capacidad económica. De manera que esa participación económica al gasto público sea en función de su mayor o menor potencialidad monetaria. ¿Y esto se expresa dónde? ¿Cómo se determina cuál es mi capacidad económica? Bueno, pues todo parte de lo que en el ámbito jurídico tributario conocemos como el hecho imponible. Es decir, aquel acto que realizamos como contribuyentes, eso es lo que nos permite determinar cuánto debemos pagar o con cuánto debemos pagar como impuesto, como contribución. Cuando hablo de impuestos, me refiero, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, entre otros. Entonces, ¿cómo voy a determinar mi capacidad real económica? Para eso se toma en consideración la base que se debe, sobre la cual vamos a calcular el impuesto. Ejemplo, claro que todos nuestros ingresos, el incremento de nuestra riqueza debemos contribuir, o sea, pagar impuestos. Pero, si yo percibo 100,000 pesos, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Sobre esos 100,000 pesos tendré que pagar el impuesto. De entrada, sí. Ojo, de entrada sí. Ojo, porque no tengo aquí una ley fiscal en la mano, pero de entrada, en la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 1, dispone que todas las personas físicas y morales deberán pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo a los ingresos que perciban. Percibo 100,000 pesos, debo pagar impuestos. Pero el legislador, para efecto de determinar la verdadera capacidad económica que tiene el causante, el contribuyente, bueno, pues entonces nos da la oportunidad de deducir, de disminuir de esos ingresos, disminuir algunos gastos. Para eso, obviamente, debemos reunir ciertos requisitos. Y algunos gastos solamente, no todos. Pero bueno, esos ya son temas de otro. Entonces lo que quiero dar a explicarme es que de esos 100,000 pesos, imaginemos que yo, entre gastos, deducciones, le llamamos deducciones autorizadas, vamos a suponer que fueron 40,000 pesos. Entonces me queda una diferencia de 60,000 pesos. Digámoslo así, que viene siendo como la utilidad. Esos 60,000 es la base para determinar mi impuesto. Es decir, que esa viene siendo el reflejo de mi capacidad de contribuir al gasto público. Este tema en particular ya lo explicaré en otros videos, por supuesto. Bueno, eso es nada más para ejemplificar que el concepto, la palabra proporcionalidad, que se refiere al artículo 31, fracción 4 de nuestro Pacto Federal, es un principio aplicable en materia de contribuciones. Otro concepto de la palabra proporcionalidad también se utiliza, por ejemplo, en el ámbito penal, donde se analiza la proporcionalidad de las penas. O no, mejor dicho, no donde se analiza, sino donde se puede ser sometido a análisis la proporcionalidad de una pena que se le impone a una persona. Y aquí se analiza esta proporcionalidad de penas como una regla, es decir, lo que señala algún tipo penal, alguna conducta, obviamente en el Código de Procedimientos Penales, en el Código Penal respectivo. También, insisto, esto ya se explicará a fondo en otras sesiones. Aquí es únicamente para ilustrar, para poder ejemplificar, para explicar este concepto de proporcionalidad desde el punto de vista del ámbito penal. ¿Para qué finalidad? Para efecto de determinar si la pena es acorde o no con el bien jurídico que protege la norma.
Principalmente en este caso de la proporcionalidad de las penas, lo encontramos en el artículo 22 del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De allí deriva. Ahora bien, en el caso de la proporcionalidad como una herramienta hermenéutica, ya les mencionaba, deriva o está implícito en el artículo 1 constitucional. Ahora, ¿qué es el test de proporcionalidad como una regla de interpretación? Tengo aquí mis notas, por supuesto. Bueno, las notas. No a máquina, son a mano. ¿Qué es? Bueno, es una herramienta, digámoslo así, es una herramienta que nos sirve para interpretar el contenido, que nos sirve para saber qué quiere decir un texto de una disposición jurídica, con la finalidad de verificar si eso que dice, si lo que ordena, lo que prohíbe, lo que presupone, etcétera, si eso es o no acorde con los valores, con los principios, con los fundamentos de nuestro pacto federal. Pero principalmente en cuanto a las restricciones a los límites de los derechos humanos. Fíjense lo que nos dice la última parte del primer párrafo del artículo 1. Cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. No podrá ni restringirse ni suspenderse. Bueno, pues esto nos ayuda, este test, esta herramienta hermenéutica, herramienta de interpretación llamada test de proporcionalidad, tiene esa función, ayudarnos a poder determinar si esos límites, esas restricciones, vulneran o no derechos sustantivos, pero además, si están de acuerdo, si compagina, si está en armonía con nuestra Carta Magna o con algún tratado internacional que reconozca ese derecho sustantivo del cual estemos ya analizando. Y nos sirve entonces para resolver conflictos entre principios, entre derechos humanos. Porque puede haber, recordemos que siempre en un conflicto, en una controversia jurídica, siempre cualquiera de las partes, ambas partes tienen derechos. Cada uno va a decir cuál es su derecho sustantivo, cuál es su derecho humano que está en juego. Y si el juzgador no le da la razón, pues él puede decir, se me está vulnerando mi derecho humano X. Entonces, allí puede llegar el momento en que esté en conflicto, en que se deba decidir, hablando ya estrictamente de derechos humanos, el juzgador deba decidir cuál derecho, cuál principio, cuál derecho humano tiene mayor peso. Que debo aclarar que los derechos humanos no hay una jerarquía entre ellos. Todos están en el mismo plano, en la misma superficie. Todos tienen el mismo valor de entrada de manera general. Todos forman, ya no hay una pirámide, como antes decíamos, ahora se le llama como un parámetro. Son parámetros para que podamos, porque esos derechos humanos nos sirven para efecto de poder, es decir, su ejercicio de esos derechos sustantivos tienen como finalidad ayudarnos a los seres humanos a poder alcanzar, a poder elaborar nuestro plan de vida, nuestro proyecto, a poder realizarlo, a poderlo desarrollar.
a poder alcanzar ese ideal que tenemos en esta vida. Que cada uno de nosotros es diferente, todos. Quizá en forma general, pues pareciera que es igual. Pues es que yo quiero tener una casa. Pues sí, pero para cada uno de nosotros una casa tiene diversos conceptos. Quizá para uno una casa es una residencia, pero también hablando de residencia, pues también tiene sus... ¿Para ti qué es una residencia? Pues quiero una casa que sea de 10 hectáreas de terreno. Y ahí, bueno, quiero que esta casa tenga 1500 metros de construcción. Y para otro, pues a lo mejor puede ser 2 habitaciones de 5 por 5 metros cuadrados, y para él, con eso es su casa habitación. Todo depende. Entonces, les decía yo, nos sirve para eso. Y entre esos derechos humanos que pueden estar en conflicto, o que en su caso también, aquellas restricciones, aquellos límites son excesivos, que aparentemente la norma que los está reconociendo, que está señalando esas diferencias, esos límites, podría ser excesivo. Entonces, a través de este test de proporcionalidad, se verifica si mi derecho a la libertad ambulatoria, si mi libertad de expresión, mi libertad de pensamiento, mi libertad de creencia, mi libertad de tránsito, mi derecho a la libre personalidad, a la libre personalidad, mis derechos, algunos otros derechos civiles, mis derechos políticos como votar y ser votado, mis derechos económicos, mis derechos culturales, mi derecho al medio ambiente, mi derecho al trabajo, etcétera, etcétera, quizás se estén vulnerando, quizá esa norma jurídica que establece límites y restricciones, quizá sea excesiva. Entonces, para esto nos da ayuda precisamente esta herramienta metodológica. Ahora bien, una vez precisado como concepto el test de proporcionalidad como una herramienta hermenéutica, señalado qué es y para qué nos sirve, veamos entonces cómo se desarrolla, cómo debe aplicar, qué se debe tener en consideración para ello. Quizá podríamos hablar muy sencillo. Podríamos decir que para ello se desarrolla a través de 2 etapas. Pero, reitero, debemos tener en consideración varias cuestiones. Les decía yo, determinar la naturaleza y alcance del derecho humano. Es decir, imaginemos que una sentencia emitida por un juez no nos fue favorable y que está en juego un derecho humano, el que ustedes consideren pertinente, que en otra sesión ya explicaré con ejemplos. Ahorita es un contexto abstracto, una explicación en cuanto a en cuanto a explicación como tal, de manera general, pero voy a hacerlo en otras sesiones explicando, poniendo casos en concreto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto. En cuestiones, por ejemplo, con el derecho a la salud, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad,
incluso en materia administrativa, en materia fiscal. Entonces, voy a exponer esos casos para efecto de que pueda yo explicarme mejor y aparte, pues no sea tan aburrida esta información. Este método, les decía, debemos tener en cuenta, entonces, identificar, o mejor dicho, hablando desde como abogados postulantes, porque el juzgador, pues él ya es el pan de cada día. ¿De dónde partimos principalmente? Y de dónde parten también, pues, los juzgadores. De algo relevante. ¿Qué es lo primero que debemos conocer? ¿Cuál es lo primero como abogados? ¿Qué es lo primero que conocemos o debemos conocer? ¿Cuáles son los hechos? Es decir, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el mundo fáctico? Una vez conociendo lo que sucedió, ¿cuál es el motivo por el cual la persona acude a nosotros o la persona busca o desea acudir, hacer valer su ejercicio de acceso a la justicia? Es decir, solicitarle al Estado que intervenga para efecto de resolver un conflicto o para efecto de que se le reconozca quizá algún derecho. Entonces, pues debemos conocer los hechos. Y esos hechos, al momento en que los estamos conociendo, por ejemplo, los abogados, que somos los que en primer momento el justiciable acude con nosotros, ¿qué tipo de hechos son? ¿De qué se trata? Y así podríamos determinar, entonces, ¿de qué derecho sustantivo estamos hablando? Si es que se trata de un derecho humano. Debemos conocer entonces también cuáles son las disposiciones jurídicas que lo regulan, que lo reconocen. Debemos también conocer cómo vamos a probar esa supuesta vulneración o el que se nos reconozca un derecho, el que se reivindique un derecho. Entonces, amigos, amigas, partimos, podríamos decir, para efectos de ya aplicar este test de proporcionalidad, tomando en cuenta dos fases, dos etapas. Uno, en primer lugar, decía yo, conocer cuál es el derecho sustantivo. ¿De dónde lo advertimos? De los hechos. ¿Cuál es la fuente? Es decir, ese derecho humano que presumiblemente se está vulnerando. ¿Se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Y o se encuentra en algún tratado internacional de los que el Estado mexicano es parte? Puede ser que ese derecho sustantivo esté reconocido tanto en la Constitución Nacional como en un tratado internacional. Es decir, lo que quiero explicar es que ya conocemos el derecho sustantivo. Veamos ahora dónde está reconocido. En la Constitución, por ejemplo. Ejemplo, artículo 5 de la Constitución. El derecho a la libertad del trabajo. Ya ubicamos dónde está. Determinemos ahora, hay una interpretación, es decir, ¿cuál es la naturaleza de ese derecho humano? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus restricciones? Verificamos, nos allegamos de información jurídica, por ejemplo, verificamos si la Corte Nacional, la Corte de nuestro país, ya se ha pronunciado al respecto, es decir, si ya entró al estudio de ese derecho sustantivo, si ya lo explicó, y si es así, bueno, pues entonces tenemos ya esa información
Y ya no vamos a hacer un ejercicio de interpretación en cuanto a la naturaleza, sus límites, su alcance, su expansión, sus límites, sus restricciones, porque ya está, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos ahora esa norma jurídica secundaria que dice el justiciable que viola ese derecho humano. Efectivamente, esa disposición regula el alcance, el contenido, limitantes, restricciones de ese derecho humano. Para ello, obviamente, hacemos un ejercicio de interpretación, acudiendo ya sea al método gramatical, al método funcional, al método sistemático, al método teleológico, para verificar si esa disposición secundaria efectivamente, incide en ese derecho, es decir, habla de ese derecho humano. Entonces vamos a interpretarlo, vamos a conocer el contenido de esa norma jurídica. Analizando entonces, por un lado, el derecho humano que está en la Constitución o en un tratado internacional, y por otro lado, la disposición jurídica que se dice que está vulnerando ese derecho sustantivo, ya hicimos 2 ejercicios de interpretación. Ahora, ¿qué hacemos? Pues pasamos a una segunda etapa. Ahora sí, lo que ya comúnmente denominamos el test de proporcionalidad. Y allí hay que seguir también una metodología. Dice la Corte Suprema de nuestro país que hay que seguir 4 gradas, hay que verificar si esa medida, esa norma secundaria pasa el filtro, pasa un examen para verificar si es acorde con la Constitución o no. Y para eso se lleva a cabo 4 gradas, dicen ellos, vamos a decir así 4 pasos, 4 fases que deben cumplirse una tras otra, de manera concatenada. Es decir, debe agotarse la primera para pasar a la segunda y así sucesivamente. Y esas 4 gradas, 4 etapas, se refieren a la finalidad de la norma, mejor dicho, no de la norma, de la medida que restringe o limita el derecho sustantivo. Su finalidad, si esa medida es idónea o no para proteger de una mejor manera el derecho humano, si es necesaria esa medida. Y así vamos a ir determinando esos pasos. Me explico mejor. Verificamos la norma secundaria. Observamos si tiene incidencia, si incide, si interviene en el derecho sustantivo, en el derecho humano que se dice se está vulnerando. Para ello, ya habíamos mencionado que precisamos la naturaleza y alcance de ese derecho humano. Determinamos si esa norma secundaria interviene, incide en la protección de los derechos fundamentales, en la protección de sus derechos humanos. De esa comparación, si verificamos que esa disposición secundaria, la que se dice que viola el derecho sustantivo, verificamos si no incide, si no interviene en el derecho humano que se alega que se está vulnerando, entonces esa disposición jurídica es constitucional.
Y si llegamos a esa conclusión, hasta ahí se termina este ejercicio interpretativo. Pero, perdón, creo dije incide, no, si no incide, es decir, si no interviene en ese derecho sustantivo, entonces quiere decir que es constitucional la norma jurídica y hasta ahí se termina ese ejercicio de interpretación. Pero, ¿qué sucede si el contenido de ese artículo de la ley secundaria sí incide, sí interviene en el ejercicio del derecho humano que la persona dice que se le está vulnerando? Entonces, se debe pasar a hacer un análisis para verificar si está justificada o no esa intervención, esa medida. Y para ello, ya pasamos a la segunda etapa de este ejercicio interpretativo y a lo que ya se le conoce propiamente como el test de proporcionalidad, donde ya vamos a verificar si esa norma jurídica, si esa medida restrictiva tiene una finalidad válida. Pero además de que debe ser válida su finalidad, su objetivo, debemos también determinar, o verificar, mejor dicho, si esa medida es idónea para alcanzar el objetivo, es decir, la finalidad por la cual el legislador estableció esa restricción, estableció ese límite. Porque no debemos olvidar que los derechos humanos tienen límites, son relativos, por ello tienen límites, tienen restricciones. Entonces, esa medida que restringe, que limita el ejercicio de mi derecho humano, ¿es idóneo? ¿Hay alguna otra medida idónea que restrinja en menor medida el ejercicio de mi derecho humano? ¿Hay alguna otra medida idónea también que amplíe de una mejor manera el ejercicio de mi derecho humano? Y de ahí estaríamos superando si esa disposición, si esa medida que está en una ley secundaria tiene una finalidad válida, es idónea la medida, entonces hasta ahí quiere decir que el contenido de ese artículo es constitucional. Ahora pasemos a otra grada, a otra etapa, para verificar el grado de necesidad. ¿Es necesaria esa medida para lograr el fin que persigue la restricción? El fin que mencionó el legislador, por el cual impuso, por el cual previó estos límites, estas restricciones. ¿Es necesaria? ¿Acaso no habrá otras medidas también válidas, también idóneas, también necesarias, pero que restrinjan en menor grado mis derechos sustantivos? Allí debemos determinar. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la interpretación. Determinamos entonces si es necesaria esa medida en particular, porque puede haber otras medidas que a lo mejor el legislador no las contempló,
O a lo mejor sí las contempló, pero de la interpretación que hizo el juzgador en un primer momento, quizá optó, quizá había otra medida también válida, también idónea, y también necesaria, pero que me otorgaba mayor protección. Ahora bien, superada esta etapa o esta grada de que ya observamos que la medida tiene un fin válido, es idónea y que también es necesaria porque no hay otra más, entonces pasamos ahora a determinar el grado de realización de la finalidad, donde ya aplicaremos, entre comillas, digo, la última grada o la última fase, pero que ahora ya aplicaremos lo que se ha llamado el test de proporcionalidad en estricto sentido. Donde verificamos, insisto, si la realización de esa finalidad afecta de un mayor grado o no al ejercicio del derecho que está en estudio, o mejor dicho, que se considera que se ha vulnerado. Y para esto, para esta última grada, para esta última fase, que insisto, ya estaríamos hablando del test de proporcionalidad en sentido estricto, se lleva a través de ahora sí, ponderar. Ponderar cuál principio, cuál derecho sustantivo, vamos, aquí ya debe haber, por supuesto, 2 o más derechos sustantivos, derechos humanos en juego, para que se pueda ponderar, porque si no, no hay comparación. Tiene que haber una comparación, un punto de referencia. Así como en un primer momento mencioné que se interpreta, debemos conocer el derecho humano que está en juego, el que se dice que se ha vulnerado, su alcance, sus límites, sus restricciones, su fuente, y por otro lado, también el contenido de ese artículo, de esa disposición que se dice viola ese derecho sustantivo. Ahí ya hay puntos de comparación. Bueno, pues aquí también, una vez que ya detectamos, entonces analizamos cuál de esos 2 principios o más principios que están en juego ¿cuál de esos 2 es constitucional? ¿Cuál de esas 2 normas, cuál de esas 2 medidas se salva de expulsarla del texto constitucional? Allí entonces determinaríamos en ese ejercicio de ponderación si las cargas, los límites, esas medidas que señala esa disposición secundaria son excesivas y desproporcionales o no lo son. Son excesivas porque a lo mejor hay otra medida menos lesiva que protege, que me ayuda a ejercer de una mejor manera mi derecho humano. ¿Es desproporcional esa medida? Y ahí es donde se determina si esa medida que restringe, que limita el derecho humano que está en juego, si ese artículo que contiene esa medida es constitucional o no, o es convencional o no. Si no supera este último examen, esa disposición jurídica, entonces, es decir, si de ese análisis se determina que esa medida no es excesiva y desproporcional, entonces
ese artículo será declarado inconstitucional. Inconstitucional para el caso concreto. Claro que dependiendo la vía en que estemos. Pero vamos, hablando en términos generales, se consideraría que es inconstitucional esa medida y por tanto no se le aplicaría a ese justiciable, a esa persona que se está quejando, que se está doliendo de que se vulnera un derecho humano. Por el contrario, si esa restricción, si ese límite que está en esa disposición jurídica que se tacha de inconstitucional no es excesiva y además es proporcional para alcanzar el fin por el cual fue creado esa restricción, ese límite, entonces esa disposición jurídica es constitucional, es convencional. Pero debo decir algo muy importante, muy relevante, que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero que hoy se me pasó. Antes de ingresar, antes de hacer, es decir, previo a hacer un estudio de interpretación del derecho humano y de la disposición jurídica que se dice que está vulnerando ese derecho humano, antes de entrar a ese estudio, se tienen que cumplir, se tiene que verificar que se cumplan diversos requisitos procesales, diversos presupuestos procesales le llamamos en el ámbito jurídico. Como por ejemplo, la autoridad que va a resolver ese asunto, ¿tiene competencia para ello? La persona, el justiciable que acude ante esa autoridad, ante ese juzgador, ¿está facultado para acudir a través de esa vía e ir ante ese juzgador, ante ese órgano jurisdiccional? Ese recurso, ese mecanismo, esa vía intentada, ¿se presentó en tiempo y forma? O dicho de otra manera, se presentó dentro de los plazos que la ley establece, que la ley dispone. Ojo, porque así se va analizando. Antes de entrar, insisto, a analizar, a hacer esos ejercicios de interpretación de ese derecho humano y de la disposición jurídica secundaria. Se tiene que analizar todos esos supuestos. Pero además se deberá analizar si no hay algún supuesto, alguna causal de improcedencia, que será tema de otro análisis, de otras sesiones, por supuesto, porque eso es importantísimo. Como ejemplo, basta un botón. Vamos, ¿qué pasó en lo que ayer resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Se tuvieron que agotar esos presupuestos procesales. Si no se cumple con uno de esos presupuestos procesales, entonces ya no se puede analizar el asunto en concreto, el fondo del asunto, ya no se puede resolver la controversia. Ni siquiera se entra al estudio. Por eso he insistido en otras sesiones la relevancia de que los abogados debemos prevenir todo esto, los abogados postulantes. En el libro que les he comentado, que estoy pues ya revisando, ya está en etapas de revisión, y que pues hablo precisamente de esto, hago énfasis en que en nuestra planeación, en nuestra estrategia de defensa, en nuestra estrategia jurídica en un asunto, porque tenemos que llevar a hacer una planeación, una estrategia para poder tener mayor probabilidades de éxito, menciono precisamente, reafirmo este punto toral de los presupuestos procesales.
No solamente los presupuestos de la acción, que eso ya lo explicaré, pero sino los presupuestos procesales de carácter formal. Y el ejemplo, insisto, sucedió ayer, lo vimos ayer. La Corte determinó, si no me equivoco, bueno, pues que las personas que habían acudido a través de esa vía, de esa controversia o acción, ya no me acuerdo qué fue, creo que es acción de inconstitucionalidad, ya no me acuerdo si fue una controversia o acción, creo que fue acción, no me acuerdo, pero bueno, esa vía, las personas que lo interpusieron, dijo la Corte por mayoría de votos que sí estaban facultados para ello. Pero después superados esos pasos, esos presupuestos, entonces ya pasaron a la fase de ver las causales de procedencia, es la procedencia de ese recurso, de esa vía, de esa controversia o de esa acción de inconstitucionalidad. No me acuerdo qué fue, pero creo que sí fue acción, ya no me acuerdo, pero en fin. Y ahí es donde se quedó todo. Porque analizándolo, bueno, pues algunos dijeron, de acuerdo a las reglas que se establece en el reglamento, vamos, en las disposiciones jurídicas que regulan, que señalan las reglas del juego para que los ministros puedan resolver los asuntos que se someten a su consideración, determinaron que no había, o mejor dicho, que había una causal de improcedencia. O dicho de otra forma, ya no podía continuarse con ese asunto. Estemos o no de acuerdo con lo resuelto por la Corte o con lo que algunos ministros dijeron y otros, o sea, con las posturas de cada uno de ellos, yo creo que yo en lo personal, para no polarizar, por supuesto, yo digo que aquí no hay vencidos y vencedores. No hay unos que perdieron y otros que ganaron. Yo creo que no. Yo creo que cada uno expuso sus argumentos, cada uno expuso el porqué. Las reglas del juego están y hay que respetarlas. Los que han sido servidores públicos o son servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial Federal, no me dejarán mentir, que al final del día, los juzgadores, principalmente los juzgadores, cuando resuelven, pues lo hacen de acuerdo a lo que ellos interpretan, de acuerdo a lo que ellos ven, los hechos, porque ellos son los que están más cerca de los hechos. Quizá para los abogados postulantes, para las partes procesales, quizá no nos agrade el sentido de la sentencia, pero pues para eso hay recursos. Y quizá vamos a otra instancia y a lo mejor tampoco nos dan la razón de acuerdo a lo que nosotros pretendemos. Bueno, y podremos quizá ir a otra instancia, pero al final del día, ahí está, las reglas del juego ahí están. Entonces, les decía yo, para poder llegar a analizar, a entrar al análisis, al escrutinio de este test de proporcionalidad, previamente deben cumplirse todos esos requisitos. Si no se cumplen, entonces hasta ahí se queda y ya no se entra al estudio. En este caso, en el ejemplo, ya no se podría hablar, ingresar o analizar, utilizar esta herramienta hermenéutica del test de proporcionalidad para determinar si una restricción o límite es excesiva y desproporcional para el ejercicio de un derecho sustantivo, de un derecho humano de la persona. Claro que como abogados postulantes podrían algunos decir, bueno, ¿y eso a mí qué? Eso le corresponde al juzgador. Yo desde mi óptica creo que no. Creo que también nos compete a nosotros.
Si nosotros conocemos, aunque sea de manera general, esta metodología, podemos ayudar a que nuestro derecho, nuestro sistema jurídico evolucione. Podemos aportar mucho para que los juzgadores, los operadores del derecho, puedan resolver de una mejor manera. Y quizá, y muy probablemente, si hacemos unos buenos argumentos y tenemos conocimiento de esto, aunque sea de manera general, bueno, muy seguramente nos va a ayudar no solamente en prevenir nosotros como abogados postulantes, en prevenir lo que pueda venirse, sino también ayudará al juzgador a efecto de que pueda tener un mayor contexto, puede ejercer un mayor razonamiento más apegado a lo que debe ser, a la justicia. Amigos, amigas, en la próxima sesión estaré explicando con casos prácticos, ahora sí, la aplicación de cada uno de estos temas que acabo de mencionar, tal cual, así como los cité. Por ello, para ir concluyendo, les decía que el control de regularidad sirve para que se pueda verificar el ejercicio real de los derechos humanos, un control de regularidad constitucional o convencional, y para ello se echa mano de herramientas de interpretación, como, insisto, la interpretación conforme, el principio pro persona, el test de proporcionalidad, el test de igualdad o escrutinio estricto, el de ponderación, etcétera, etcétera. Y para ello, para aplicar, para verificar si una medida restringe o limita de manera excesiva y desproporcional el ejercicio de un derecho humano, entonces podemos aplicar este test de proporcionalidad como un método de interpretación. Y para ello tenemos que ubicar el derecho humano de que se trate. ¿Eso quién? ¿De dónde? Pues los abogados tenemos que expresar en nuestra demanda, en nuestros argumentos, cuál es el derecho humano que está en juego. ¿Cuál es la fuente constitucional o convencional? ¿Cuál es el precepto jurídico que lo reconoce? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su expansión? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus restricciones? Para que así al menos le demos un panorama más amplio al juzgador. Y si no está de acuerdo con nosotros, bueno, expondrá de manera fundada y motivada la ratio decidendi de su decisión. Es decir, las razones jurídicas en las cuales sustente los motivos de su resolución, del sentido de su sentencia. Por supuesto, aplicando los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Pero si no le explicamos esto al juzgador, si no le hacemos ver que ese derecho, que esta medida restrictiva es excesiva, es desproporcional, y nada más le pedimos o dejamos que él lo haga ex oficio, bueno, pues entonces ya no le podemos exigir que haga toda una argumentación, ¿verdad? Pero si lo hacemos, si le exponemos, si explicamos la causa de pedir, el juzgador seguramente, aunque quizá no comparta nuestro punto de vista, pero tendrá la obligación, y seguramente lo hará, de respondernos a esos argumentos. Explicarles, decía yo, la intensidad de la violación, la naturaleza jurídica de la norma impugnada y, por supuesto, nosotros podríamos ya determinar si la medida es idónea, es adecuada, es útil para el objetivo que se pretende. Porque recuerden que esas medidas, esas restricciones, esos límites tienen un objetivo. De hecho,
la mayoría de las prohibiciones, o dicho de otra manera, las prohibiciones a un derecho sustantivo, pero no prohibiciones en cuanto a, me refiero no estrictamente en el sentido de la palabra prohibición. Más que nada, esa prohibición yo me refiero, o debo precisar el vocablo, a esa restricción, ese límite al ejercicio de un derecho humano, pues debe ser, decíamos, se debe analizar que esa medida sea adecuada, sea idónea, que tenga un objetivo y que, valga la redundancia, sea idóneo ese objetivo para el fin que dijo el legislador, que sea necesaria la medida y que sea la menos lesiva para el ejercicio del derecho humano, que sea proporcional. Y cuando hablamos de la proporcionalidad, bueno, habíamos dicho que allí se aplica el test de proporcionalidad de manera general, tomando en consideración 4 etapas, dije yo, y dice la Corte 4 gradas, bueno, cualquiera, 4 gradas. La finalidad que sea válida, de acuerdo a la Constitución o al Tratado Internacional, que la medida sea idónea, que sea necesaria y el grado de realización del fin. Es decir, que la carga, la medida, la restricción, no sea excesiva ni desproporcional. Entonces estaríamos hablando que es constitucional. Entonces, muchas gracias de verdad. Y, como siempre, a la carga. Nos vemos en la cima. Abrazos fraternos para todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches.